Bueno, ahora sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Un lunes más que podemos estar por aquí para aprender juntos de la palabra del Señor y poder compartir hoy. Vamos a intentar ir un poquito más despacio, porque en sesiones anteriores he tenido que abordar mucha cantidad de información y entonces pues me toca ir pues muy rápido, ¿verdad? En algunas cosas. Entonces hoy el tipo de cartas que vamos a ver hoy se prestan para poder masticarlas, digamos, desde otra perspectiva, no son tan grandes, sino que son muy personales. Se les llama, como vimos, las epístolas o las cartas desde la prisión. Estamos hablando que estas son epístolas que cuando Pablo las dicta, cuando Pablo las envía, Pablo estaba preso en Roma. La prisión que tenía Pablo no era una prisión como a veces tal vez uno se la imagina aquí en la Reforma, ¿verdad? Cuando tal vez se ven así en las telenoticias o algo por el estilo, que se ve así toda la gente amontonada. Se considera que Pablo estaba bajo una tutela especial de guardas porque Pablo era un preso, pero era un preso ciudadano romano. Es decir, Pablo, que había sido llevado, encarcelado desde Jerusalén, ¿ok? Desde Jerusalén, Pablo estando en Jerusalén, le dice a los gobernadores en Jerusalén, vean, yo soy romano, yo soy ciudadano romano porque Pablo, a pesar de que era de padres judíos, él había nacido en una región que se conoce como Tarso. Tarso pertenecía a la provincia de Sicilia y pertenecía al Imperio Romano. Pablo venía de ser también ciudadano romano. Entonces, los ciudadanos romanos tenían la posibilidad legal de poder apelar a que su caso sea visto directamente por las autoridades superiores en Roma. Entonces a Pablo desde Jerusalén se lo tienen que llevar a Roma y él está ahí aguardando que le puedan seguir todo su caso. Entonces, Pablo estaba bajo custodia, Pablo estaba bajo la vigilancia de guardas, es lo que en esa época de la historia se solía hacer. Pero Pablo no estaba entremezclado así, como tal vez nosotros tendríamos la idea de lo que es estar en cárcel. Entonces, desde ahí podía Pablo recibir visitas, podía Pablo recibir gente que llegaba a visitarlo y él conversar con ellos, pero Pablo estaba, por así decirlo, en una prisión, lo que hoy llamaríamos casa por cárcel, ¿verdad? Él estaba no en su propia casa, pero sí él estaba en un recinto por aparte, un cuarto por aparte, donde él podía recibir correspondencia también de los discípulos y de las iglesias que él había fundado. Otro detalle importante que tenemos que considerar aquí es que estas epístolas desde la prisión son epístolas después de que Pablo había completado sus tres grandes viajes misioneros. ¿Qué significa esto? Que si Pablo arrancó su vida cristiana, su conversión alrededor del año 33, y aquí ya estamos diciendo que la carta a los Efesios fue aproximadamente compuesta en el año 60. Entonces estamos hablando aquí de un apóstol Pablo que tenía más de 25 años de experiencia. Ya es un Pablo que él, a modo de vida, también él estaba llegando ya a los 60 años alrededor. Entonces estamos hablando de un Pablo maduro, un Pablo que había pasado por muchas pruebas, un Pablo que había pasado por persecuciones, por enfermedades, por ver la mano de Dios bendiciéndolo, pero también por ver muchísimas oposiciones, traiciones, hambres, injusticias.
O sea, aquí estamos hablando de un servidor de Cristo muy experimentado, muy experimentado. Entonces, por eso les digo que este tipo de cartas nos permiten poder analizarlas desde también esa perspectiva de lo que es escuchar a un apóstol Pablo maduro que desde toda esa experiencia que él tenía acumulada puede dirigirse a estas iglesias. En este caso, vamos a ver a la iglesia en los Efesios, a la iglesia, a los colosenses y a los filipenses. Principales aportes teológicos que vamos a encontrar en estas cartas. Vamos a ver que Pablo constantemente hace una visión de quién es Jesús como Cristo. Recordemos que la palabra Cristo, que alguna gente de forma un tanto chistosa había pensado que Cristo era el segundo nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús Cristo, entonces pensaban que era así como el segundo nombre. No, en realidad Cristo es un título. La palabra Cristo en el idioma griego era el equivalente a lo que significaba la palabra Mesías en el idioma hebreo. Y la palabra Mesías significaba ungido, al igual que la palabra Cristo designaba un ungido, es decir, una persona que había sido designada con autoridad para ejercer un cargo, ya sea un cargo legal, político o un cargo real. En el caso de Jesús, Jesús el Cristo, se consideraba que él había sido exaltado a esa posición. Es decir, que Jesús había recibido ese título de Cristo. Ahora, esto para ellos era muy delicado porque al César también se le llamaba ungido. Era uno de los títulos que recibía. A César se le llamaba Cristo y también se le llamaba Señor. Entonces, esas dos palabras que la gente en esa época usaba para referirse al mayor emperador que había en Roma, que era el César, le llamaban Kyrios, que significa Señor, y le llamaban Christos, que es la palabra que se traduce como Cristo. Esos dos títulos, para que la gente entendiera, Pablo los agarra y los comienza a utilizar para referirse a Jesús. Entonces Pablo llama a Jesús Señor y llama a Jesús Cristo. Pero Pablo eleva lo que él está diciendo y dice, pero ¿saben qué? Jesús es Rey de Reyes, que sería Cristo, y Señor de señores. Entonces, ¿ustedes creen que el César es la máxima autoridad que existe en el mundo? Yo les vengo a anunciar que no, que hay uno que es Rey de Reyes y hay uno que es Señor de señores, ese es Jesús. Entonces, esos dos títulos, aunque en esa época habían sido usados para referirse al emperador, son tomados para decir, no, en realidad esto es Jesús. Entonces, mucho de lo que vamos a encontrar en estas cartas tiene que ver con la forma, la visión en la que Pablo se refiere a Jesús, y eso es lo que se conoce como una visión cristológica. Lo otro que vamos a ver mucho en estas cartas es lo que se puede considerar una visión eclesiástica, es decir, cómo Pablo instruye el comportamiento de las iglesias. A eso es a lo que se refiere eclesiástico. ¿Cómo es que las iglesias tienen que estar viviendo? ¿Cómo tienen que estar comportándose? ¿Qué testimonio tienen que darle las iglesias a la sociedad, al mundo? Entonces vamos a encontrar aquí muchas instrucciones, muchos pasajes donde Pablo señala que ustedes tienen que ser un pueblo, una familia, una nación santa. Aquí lo vamos a ver mucho. Y bueno, eso también va de la mano con una serie de principios de ética cristiana. Pablo sabe que los efesios, los colosenses, los filipenses están inmersos en una cultura que tenía valores muy diferentes a los valores de Jesús. ¿Dónde podemos nosotros conocer cuáles son los valores de Jesús, los valores
puramente cristianos. Muchas veces la gente dice así en las conferencias y en cuando les preguntan por temas sociales y la gente dice, tenemos que volver a los valores cristianos. Bueno, pero ¿dónde son? ¿De dónde son esos valores cristianos? ¿Dónde podemos visualizar esos valores cristianos? Para una definición sencilla, yo siempre aconsejo, vaya a leer Mateo capítulos 5, 6 y 7. Mateo capítulos 5, 6 y 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte es donde Jesús expone cuál es la ética cristiana. Y recuerden cómo es que comienza ese Sermón del Monte. Dice la Biblia que Jesús, viendo las multitudes, se sentó y comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados sean los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, los principios, esos principios de la ética cristiana, los valores cristianos que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Pablo los agarra y Pablo los dirige dependiendo las circunstancias a las que estas personas de estas tres iglesias necesitan aplicar. Entonces, nosotros vamos a encontrar que Pablo no se inventa una ética cristiana. Pablo lo que hace es, por eso les dije hace un rato, aquí estamos en cartas de un apóstol Pablo de más de 25 años de experiencia de estar enseñando a Jesús, de estar evangelizando, de estar predicando él como maestro. Entonces, un Pablo ya muy maduro que le dice a esta gente, vean, esto es lo que el Señor manda. Esto es lo que el Señor manda, esto es lo que el Señor lo honra, esto es lo que permite que nosotros tengamos un testimonio de vida ante Dios y ante los demás. Entonces vamos a encontrar muchos principios de ética cristiana en estas tres cartas. Otro tema recurrente que ya lo vimos en Tesalonicenses, lo vimos en Gálatas, lo vimos en Primera y Segunda de Corintios y lo vimos mucho en Romanos, es que Pablo todavía aquí se sigue enfrentando a este tema de si los judíos y los gentiles son bandos separados o cómo es que se da la reconciliación entre ellos, qué significa esa reconciliación. Recordemos que Pablo se había enfrentado a gente, por lo menos en Gálatas, que querían convencer a los gentiles de que ellos tenían que volverse judíos para realmente pertenecer al pueblo de Dios. Y eso era un problema, porque Pablo, como lo vimos en la carta a los romanos, Pablo decía, nosotros somos justificados ante Dios por medio de la fe en Jesús, no por las obras de la ley. Entonces, Pablo constantemente en todas esas cartas anteriores, Pablo se ha dirigido diciendo, vean, quien a nosotros nos acerca a Dios es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el privilegio, es el regalo, es la misericordia de lo que nosotros llamamos recibir el perdón de Dios. Y entonces la gracia de Dios es la que permite que yo sea justificado. Es decir, que yo que merezco el juicio, el justo juicio de Dios a causa de mi maldad, a causa de mis pecados, Jesús en la cruz pagó ese castigo que yo tenía que recibir. Entonces Pablo dice, si eso es así, en Romanos capítulo 10 versículo 4, Pablo dice, Jesús crucificado es el fin de la ley. Ya no, ustedes no están sometidos a tener que pretender cumplir la ley para agradar a Dios, porque ya hubo uno que sí agradó a Dios perfectamente. Y es Jesús en la obediencia total que tuvo hasta la muerte en la cruz. Entonces, usted y yo no necesitamos pretender ser aceptados por Dios para ser salvos por medio de nuestras obras religiosas. Nosotros lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Jesús como Señor y como Salvador. Ese mensaje Pablo lo había dado muchísimas veces, pero todavía aquí, más de 25 años después del ministerio, Pablo seguía encontrando que entre judíos y gentiles había problemas de entendimiento.
Y permítame decirles algo. Todavía hoy, más de 2000 años después, se sigue teniendo los mismos problemas. Solamente que quizás las influencias o las ideologías que se nos quiere imponer a los cristianos ya no es como en esa época la necesidad de que hay que circuncidarse o la necesidad de que hay que guardar el sábado. Ahora las influencias sobre la ley son más sutiles, tienen otro tipo de carátula, pero en el fondo, mis hermanos, mis hermanas, el problema persiste. ¿Cuál es ese problema? De que a nosotros se nos enseñe que por mi esfuerzo religioso yo voy a agradar a Dios, yo voy a lograr que Dios me premie, yo voy a lograr que Dios me recompense si yo hago esto, esto, esto y esto. Eso es muy, muy sutil. Porque entonces usted tal vez puede estar pensando en este momento, ah caramba, entonces ¿qué me está diciendo? Que no hay que orar, que no hay que estudiar, que no hay que servir, que no hay que buscar al Señor, porque esas son obras religiosas que de por sí no nos acercan a Dios. No, no es eso lo que estoy diciendo. Por supuesto que la Biblia nos presenta un llamado a servir, un llamado a entregarnos al Señor en meditar su palabra, en oración, en servirle a los hermanos, todo eso es legítimo, pero todo eso se hace con un corazón y con una mente entendida de que yo lo hago en agradecimiento a la obra de mi Señor y mi Salvador. No lo hago para pretender ganar la salvación. ¿Ven la diferencia? Entonces, claro que la palabra de Dios me llama a mí a poder estar presente para servir, para tener obras de justicia, para poder acercarme a Él en oración, en disciplinas espirituales. Por supuesto que sí, pero todo eso lo hacemos para madurar espiritualmente a aquel que ya me ha salvado en lugar de decir voy a hacer todo esto para ver si consigo el perdón de Dios, para ver si consigo que Dios no me castigue. No, nosotros en agradecimiento, en amor, es que le servimos. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, mis hermanas, de lo que ellos estaban recibiendo como influencia. Y otro gran tema que encontramos aquí en estas cartas es el poder transformador del Evangelio en las jerarquías sociales. Recordemos que en esa época, mis hermanos, las jerarquías sociales eran muy marcadas, más marcadas que en la actualidad. En qué estructuras sociales o en qué jerarquías sociales? En la familia, en las relaciones entre amos y esclavos y en las relaciones entre ricos y pobres. Hay más, pero digamos, esas son como las más representativas. Entonces vamos a encontrar que también Pablo da muchas instrucciones a la familia. Entonces Pablo da aquí instrucciones, hijos, cómo dirigirse a sus padres, esposos, cómo dirigirse a sus esposas, amos, cómo dirigirse a los siervos, a los esclavos y viceversa, ¿verdad? Entonces, esto es como el Evangelio también tenía ese poder transformador para que las relaciones sociales, las jerarquías sociales, también ahí se pudiera manifestar el amor de Dios por medio del Evangelio. ¿Ok? Hablemos entonces de esta primera carta a los Efesios. Los efesios era la gente que vivía en Éfeso, ¿ok? Éfeso, como lo podemos ver aquí en esta figurita, Éfeso tenía acceso al mar Egeo. Es como que ustedes en el hoy puedan decir, es que en Puerto Moín, en Limón, ¿verdad? En Puerto Moín de Limón, ahí hay un acceso hacia el océano Atlántico, hacia el mar Caribe. Y entonces por eso es que las embarcaciones que vienen de Europa llegan a Costa Rica y desembarcan en Moín. Entonces, algo parecido sucedía en el caso de Éfeso.
Éfeso, como lo podemos ver aquí en este mapa, existía esta provincia que vean que dice Asia, que no tiene nada que ver con los asiáticos del hoy, sino que así se llamaba en esa época. Toda esta zona es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿ok? Y entonces vean que en Asia estaba, por ejemplo, aquí la ciudad de Esmirna, estaba la ciudad de Sardis, estaba la ciudad de Filadelfia, estaba la ciudad de la Odisea, que si todos esos nombres a ustedes les suenan familiares, es porque son los nombres de las ciudades que vienen en el libro de Apocalipsis, hacia donde se dirigen las cartas de los mensajes del Apocalipsis. Vean que también aquí estaba Colosas, que es donde quedan los colosenses, ahorita vamos a hablar de eso, pero vean que Éfeso, de todas esas ciudades, Éfeso es la que tiene el acceso directo al mar Egeo. Y en aquella época, el mar Egeo, y bueno, todavía, pero en aquella época con muchísimo más, era la que comunicaba con Grecia, y de Grecia hacia Italia, Roma, España y demás. Esa era una ruta comercial, era una ruta marítima sumamente importante. Entonces, estamos hablando de que Éfeso era la ciudad capital de la provincia de Asia. ¿Qué significa eso? Que Éfeso era como decir en la actualidad Nueva York, como decir en la actualidad París, como decir en la actualidad Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Era Madrid, España, era una ciudad capital muy desarrollada para esa época, de mucho dinero, de una vida de mucha abundancia, de muchos excesos también. Así era Éfeso, que era una ciudad sumamente importante. Eso es a nivel comercial, pero a nivel religioso, Éfeso era una ciudad de muchísima religiosidad idolátrica. ¿Por qué? Porque en Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, que también era conocida con el nombre de la diosa Diana. Vamos a leer ahorita en el libro de los Hechos qué fue lo que pasó con Diana de los Efesios, ¿ok? Que era la principal deidad que los efesios adoraban. Lo que vamos a leer ahorita pudo haber sucedido en un coliseo, en un anfiteatro similar a este que estamos viendo aquí en la fotografía, donde ellos utilizaban la parte geográfica así de alguna colina para ir construyendo ahí las butacas, ir construyendo ahí las graderías de los escenarios que ellos usaban como teatros y anfiteatros. Entonces, vamos a ver qué pasó con Pablo, qué fue lo que Pablo predicó, porque Pablo estuvo en Éfeso alrededor de 3 años. Entonces vamos a ver aquí en Hechos capítulo 19. eh, Vamos a ir rápidamente para que ustedes vean y recuerden ese suceso. Un segundito que se nos hizo, ¿quién se nos hizo el mouse? Un segundito. El mouse parece que se desconectó. Ahí estamos ya. Ok, en Hechos capítulo 19, vea lo que dice, vea lo que dice aquí el título, ¿verdad? Dice Pablo en Éfeso. Esta fue entonces una iglesia que también había sido fundada por Pablo y discipulada por Pablo durante unos 3 años. Vean lo que dice, por ejemplo, acá, en este versículo. Dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia, es decir, esta que estamos viendo aquí en la foto, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces Pablo se quedó ahí bastante tiempo
Vea lo que dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Todo esto fue en Éfeso, por eso es que lo estamos leyendo, porque todo esto fue en Éfeso. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería, ojo, en Éfeso, juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata, que como pueden ver aquí en esta nubecita de comentario, dice que en el idioma original no decía monedas de plata, sino que decía dracmas, pero que dracmas eran monedas de plata. Entonces, por eso la nueva versión internacional, en vez de poner dracmas, pone monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Esto es muy importante, este versículo también, porque nos da el contexto de lo que viene a continuación. Dice que la palabra del Señor crecía, ¿ok? Es decir, que durante esos años que Pablo estuvo ahí, era cada vez más notorio el crecimiento que iba teniendo el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando el Evangelio crece en un lugar? Que hay gente que no le gusta, que hay gente que se va a oponer a eso, hay gente que va a decir, a mí no me toquen mi cultura, no me toquen mis tradiciones, no me toquen mi forma de vivir, mi forma de ser, yo soy así, déjenme así, ¿ok? Eso estaba pasando en Éfeso. Éfeso, una ciudad, como les digo, que era de excesos, que era de mucha riqueza, de un estilo de vida muy diferente a la ética cristiana y también religiosamente era una ciudad muy idolátrica. Entonces vean lo que dice el versículo 21. Dice que después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días, por aquellos días cuales, cuando Pablo envió a sus colaboradores adelante de él y él se quedó todavía en Éfeso, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Esta frase, el camino, era para referirse a la fe cristiana. Así era también una forma en la que se le decía. Dice que había un platero llamado Demetrio que hacía figuras en plata del templo de Artemisa. ¿Ok? Vea lo que dice aquí, el templo de Artemisa. Pero vean que si yo toco aquí la nubecita de texto explicativo, dice que Artemisa es el nombre griego de la Diana de los romanos. Por eso es que ustedes en algunas Biblias van a ver que dice Diana, en otras Biblias van a ver que dice Artemisa. Es la misma deidad. Lo que pasa es que en una se refiere a cómo los romanos la llamaban y en otra cómo los griegos la llamaban, pero es la misma. Entonces, ¿qué era aquí lo que estaba pasando? Había en Éfeso el templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo espectacular. El templo en Éfeso de Artemisa. Y entonces la gente llegaba a visitar el templo.
Cualquier parecido con la situación que pasa aquí en Cartago con la basílica, ustedes pueden ir analizándolo también. Entonces, la gente venía de muchos lugares a visitar el templo de Artemisa. ¿Y qué creen ustedes que entonces hacía la gente que vivía ahí? De ahí que cuando venían estos turistas a visitar el templo de Artemisa, de ahí que me compren a mí una imagen chiquitica de la diosa Diana, de la diosa Artemisa. Entonces hacían estas figuras de plata y las vendían. Pero ya, ¿qué era lo que estaba pasando? Que el evangelio estaba creciendo en la ciudad, el evangelio estaba creciendo en toda la provincia y de pronto la gente ya comenzaba a llegar menos y ya la gente que llegaba escuchaba que por ahí había alguna gente que les decía, vea, Diana no existe, Artemisa, eso es una fantasía, los ídolos son falsos, las deidades griegas y romanas son falsas, hay un Dios verdadero, hay un Dios que lo ha creado todo. Y entonces la gente que se dedicaba a vender estas imagencitas de Diana, de comenzó a decir, me van a arruinar el negocio, me van a arruinar el negocio esos cristianos que están diciendo que no hay que tener las imagencitas, ¿ok? Entonces sigo leyendo. Hacían figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, ¿ok? Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, quién los reunió? Demetrio, el líder del que hacía las figuras. Y les dijo, compañeros, ustedes saben que tenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino que en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Vean aquí esta frase, es la frase clave de qué era lo que estaba pasando. Que estaba Pablo enseñando el Evangelio, estaba Pablo diciendo, esas imágenes no sirven de nada. Entonces, este Demetrio, él se opone y le está diciendo a los otros vendedores que este Pablo les está afectando el negocio. Versículo 27. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa o la gran diosa Diana, dependiendo la versión que se lea, sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Entonces aquí les dice, vea, ¿qué problema con este Pablo? Si sigue enseñando así, de ahí Artemisa y el templo o Diana y el templo van a perder su atractivo. Versículo 28. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grandes Artemisa de los Efesios, o como dice otra versión, grande Diana de los Efesios. Dice que comenzaron a gritar y a gritar eso. Versículo 29. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, que es similar lo que se considera este que se está mostrando en la imagen, que toda la turba, la masa de gente en la ciudad se precipitó al teatro arrastrando a Gallo y Aristarco. ¿Quiénes eran estos? Compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Entonces capturaron a dos líderes cristianos y se los llevaron ahí. Versículo 30. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los disturbios no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. ¿Ok? Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía a qué se había reunido. O sea, se había hecho ahí una muchedumbre de gente arrastrada por el espectáculo. Versículo 33. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios.
El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo, de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones los unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que se nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Y dicho esto, despidió la asamblea. Por un tema de tiempo no sigo por aquí leyendo, pero lo que va a pasar es que entonces Pablo se va, Pablo tiene que salir de ahí, pero la iglesia en Éfeso, esos cristianos en Éfeso se mantienen y ellos siguen ahí. Entonces vamos a ver años después, alrededor de unos 10 años después de que todo esto había acontecido, que entonces Pablo le escribe, estando preso en Roma, le escribe entonces a los Efesios. Estas imágenes son para que ustedes se hagan una idea de esto que acabamos de leer, de todo el alboroto, de lo del templo de Artemisa o el templo de Diana, la estatua de Diana. eh, eh, Eso era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eso era una cosa, ¿verdad? Espléndida. Esto que ustedes están viendo, estos no son fotos. ¿Por qué no son fotos? Porque estos son representaciones que se han hecho a partir de las descripciones históricas que quedaron por escrito. ¿Saben por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque de todo esto, vean lo que quedó. Esto es lo que quedó. Una poquita columna de alrededor de 127 columnas que decía la historia que era lo que estaba en ese majestuoso templo. Les quise enseñar esta foto, mis hermanos, porque hay un versículo muy, muy fuerte en la Biblia que dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mis hermanos, esto majestuoso que los efesios adoraban y que la gente adoraba en esa época y que ustedes vieron lo que ellos decían, grandes Diana los efesios, esto nunca nadie nos los va a quitar. Bueno, mis hermanos, con el paso del tiempo, eso es lo que pasa, quedan en ruinas, ruinas de lo que hace siglos fue ese centro de culto. Bueno, hoy por hoy se sabe, ¿no? Eso no tiene sentido, eso no existe, pero hay un Dios verdadero y hay una palabra que aunque cielo y tierra pasen, su palabra permanece, ¿ok? Entonces, de ese megatemplo, lo que quedó es esas ruinas, ¿verdad? Hablemos de qué nos dice capítulo a capítulo, de forma muy general, de qué nos habla la epístola a los Efesios. Y ahorita vamos a leer algunos pasajes clave de esta carta. Pero en el capítulo 1, Pablo comienza saludando y comienza haciendo una oración de acción de gracias por los Efesios y diciéndoles algo muy importante, diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes ya están bendecidos con todo tipo de bendiciones en Cristo Jesús. Esta es una de las cartas que, a pesar de que es una carta pequeña, son apenas 6 capítulos, es una de las cartas donde más se repite la frase en Cristo, en Cristo. Y entonces se nos habla que en ese capítulo 1 ya los cristianos tienen bendición en Cristo. En el capítulo 2 se nos habla cómo tener la nueva vida en Cristo y cómo en esa nueva vida estamos llamados a experimentar la unidad de la iglesia. En el capítulo 3
Pablo habla cuál es el misterio que había estado oculto, pero que ahora es un misterio que se ha revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Pablo lo dice. Ese misterio es que Cristo no es propiedad de los judíos. Cristo y el Evangelio de Cristo está abierto para todas las nacionalidades, para todos los gentiles. Entonces en el capítulo 4 él nos va a decir que entonces somos una unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, y que entonces estamos llamados a vestirnos del hombre nuevo, a despojarnos de las viejas vestiduras del pecado y vestirnos del hombre nuevo. Eh, en el capítulo 5 entonces se nos dice que estamos llamados a vivir como hijos de luz y comienza a dar instrucciones familiares. Era lo que hablábamos hace un rato de esto, las relaciones sociales. Entonces Pablo comienza a dar ahí una serie de instrucciones y uno de los grandes cierres en este capítulo tiene que ver con la armadura de Dios. Como Pablo dice que nosotros tenemos una espada, que esa espada es la palabra de Dios. Entonces él habla del escudo, habla del casco, habla los zapatos, las sandalias, las botas del soldado. Entonces, la armadura de Dios que lo hace basándose en la vestimenta tradicional de un soldado romano. Temas principales a nivel del estudio bíblico, a nivel del estudio teológico que encontramos aquí. Él nos habla de que como en Jesús hemos encontrado la paz y la unidad, la que solo hay en Cristo. Nos habla de cómo se ha alcanzado la salvación por medio de la gracia. Se nos habla que Cristo ha sido exaltado con toda autoridad sobre todo y sobre todos. Y también nos habla que la iglesia está llamada a ser vista como un cuerpo, como un templo, como un pueblo, como una familia y como una esposa. Así dice en Efesios que el Señor se está preparando a la iglesia para presentársela a sí mismo como una novia, con una vestimenta sin mancha y sin arruga. Entonces vamos a leer algunos pasajes de Efesios eh, para que podamos ver un poquito más estos temas. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Y voy a leer hasta el versículo 14. Dice aquí, después de lo que son los saludos iniciales, entonces Pablo dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Ven lo que les decía de esa frase en Cristo? Aquí se va a repetir mucho. Dice que Dios nos escogió en Él quién, en Cristo, ¿verdad? Antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Aquí este versículo es muy importante porque nos aclara cuál es el propósito de que Dios haya escogido en Cristo a un pueblo creyente. ¿Cuál es el propósito? Que andemos nosotros así, sacando pecho delante de la gente, diciendo, yo sí soy del pueblo elegido y usted no, ¿verdad? No, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que ese fue el plan de Dios, ese fue el propósito de Dios para que vivamos en santidad y sin mancha. ¿Ok? Entonces vean que desde los primeros versículos del primer capítulo comienza a decirnos esto, santidad y sin mancha. Más adelante lo vamos a ver otra vez reflejado. Dice que en amor, ¿ok? Dice que en amor que nos escogió, ¿verdad? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, adoptados como hijos por medio de Jesucristo, ¿ok? Por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vida. La única vía es Jesucristo, dice, según el buen propósito de su voluntad.
para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio. Vean aquí, pongámosle atención. Vean lo que dice aquí. Él nos dio a conocer. No es un secreto, no es algo que solo algunos poquitos ungidos van a poder conocer. Pablo dice, no, ya en Cristo, en amor, en la voluntad de Él, en su gracia, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere ese misterio de su voluntad en Cristo. Versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, es decir, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Vamos a recapitular un poquito lo que Pablo aquí les está exponiendo. Como yo les enseñé hace un rato, eh, Pablo está predicándole a una gente que vivía en este contexto, ¿ok? El contexto de el culto pagano a la diosa Diana, a la diosa Artemisa. Ellos vivían en un contexto, mis hermanos, donde ellos creían, era parte de su ideología, ellos creían que las cosas que sucedían, lo bueno y lo malo que sucedía, era a causa del destino y que lo bueno y lo malo que a ellos les pasaba era por los designios de los dioses y que entonces si algo malo me pasa es porque los dioses están enojados y entonces hay que ir a hacer algún sacrificio, hay que ir a hacer alguna acción para que los dioses se les aplaque su ira y a mí me vaya mejor. ¿Ok? Entonces ellos tenían esa mentalidad de que las cosas que pasaban eran por el designio que tenían los dioses y que los dioses puede ser que se enojen y puede ser que un día amanezcan de mal humor y la agarren contra los humanos y entonces ellos siempre tenían como ese temor. Entonces Pablo les escribe y les dice, vean, ustedes ya han sido bendecidos. Me explico, él les dice, ustedes ya han sido bendecidos, ustedes ya tienen toda la bendición espiritual en Cristo, no en Diana, no en Artemisa, no en ninguna otra deidad, en Cristo. Y les dice Pablo, vean, lo que ustedes viven no es por el designio de los dioses, no, sino por el buen propósito de la voluntad de Dios, de lo que Él había elegido y lo que Dios había predestinado. Entonces, no es por Diana, no es por Zeus, no es por Apolo, no es por todos los dioses que ustedes adoran, es el buen designio de Dios y no es por un capricho, es en amor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que aquí Pablo les está, voy a volver un poquito para que lo vean, dice en amor y dice que ese designio de Dios, esa elección de Dios es para que vivamos delante de Él en santidad y sin mancha. Entonces, ellos tenían una percepción, eh, pero
lo que ellos creían era que era por culpa de los dioses, lo bueno y lo malo. Pablo les dice, no, aquí no es por los dioses, todo es en Jesús. Él es el verdadero Dios y es una elección en amor lo que está pasando. Entonces, a veces estos versículos, mis hermanos, han sido mal usados para referirse a una doctrina que se conoce como la doctrina eh, de la elección y la predestinación. Y bueno, muchas veces, como les digo, esto ha servido como para malos entendidos, como para divisiones, pero en realidad el propósito de lo que el Señor está comunicando es diferente. O sea, lo que el Señor está comunicando es, esto es en amor, esto es el plan de Dios. Como pueden ver aquí, vean en el versículo 10 dice que para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Ok? Dios tenía un plan. Eso es, ese plan es el que Dios predestinó, ese plan es lo que Dios tenía en mente. ¿Y cuál era ese? La cruz de Cristo. ¿Ok? Entonces, repito, esos versículos han a veces sido usados de un lado o de otro lado para afirmar o negar ciertas cosas, pero es importante, recuerden siempre, leer la escritura y entender la escritura en su contexto histórico y cultural primero. Ya después podemos analizar y ver algunas circunstancias de doctrinas y de enseñanzas teológicas, pero eso es posterior. Lo primero es qué dice la Biblia y entendamos cuál es el mensaje primordial de la escritura. ¿Ok? Bueno, sigo leyendo aquí nada más el capítulo 2. Vamos a leer un poquito del capítulo 2. Porque vean el título que se pone aquí en Efesios capítulo 2 dice la vida en Cristo. Entonces Pablo les sigue diciendo a ellos, vean, ustedes ya han recibido del Señor bendición, ustedes han sido elegidos por el Señor porque no es por los dioses que tienen un plan ahí antojadizo, es el amor de Dios que ha tenido una voluntad, ¿ok? Y entonces, si todo eso es así, vean lo que Pablo dice en el capítulo 2. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O como dice Reina Valera, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Pero ¿cuándo era que eso estaba? En otro tiempo. ¿Ok? No es su realidad hoy. La realidad del creyente, el creyente que se ha arrepentido, que ha entregado su vida a Cristo, que ha sido perdonado, vamos a ver qué dice la escritura, pero en otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Entonces vean aquí lo que Pablo está reafirmando. Vean, en otro tiempo, nosotros estábamos alejados de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, y lo que merecíamos era el juicio, la condena, el castigo por nuestros pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Ok? Vean qué versículo más hermoso. Él nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces, ¿quién fue el que recibió vida con Cristo? El que estaba muerto, mis hermanos, el que estaba muerto. ¿Qué significa estos versículos? ¿Cuál es esa verdad tan hermosa que hay aquí en estos versículos? Que, que nosotros somos
los que hemos recibido la salvación. No es que nosotros hemos ganado la salvación, no, no es así. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin tener capacidad de poder hacer nada para cambiar esa condición, porque dice que lo que merecíamos era la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Estábamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, nos dio vida cuando estábamos muertos. Amén y amén. ¿Ok? Entonces la salvación es algo que yo recibo. La salvación no es algo que yo me gano. Eh, yo hago énfasis en esto porque nuestras abuelas y, ¿verdad? La gente más mayor, ¿verdad? A veces tenían ese dicho de que le decían a uno, ay, mijito, mijita, ayúdeme con esto, para que se gane el cielo, ¿verdad? O como cuando uno le hace un favor a alguien, uy, mijito, se ganó el cielo usted haciendo esto. No, ¿verdad? La escritura nos dice otra cosa. La escritura nos dice, no, no, yo no puedo hacer algo para ganarme la salvación del Señor. Yo era un muerto que ha recibido la vida. Eso es como alguien que esté sufriendo un ataque, ¿verdad? Cardíaco y su corazón se detiene, ya quedó muerto. Y llega otra persona, llega y le hace maniobras de resucitación y le hace un choque eléctrico al corazón y la persona vuelve a la vida. Entonces, la persona que vuelve a la vida no tiene ningún tipo de merecimiento de decir, ¿vieron qué carga? Yo me volví a recuperar. Yo recobré mi vida solito. No, usted estaba ya ahí, listo. Alguien vino y hizo misericordia. Alguien vino y expuso con gracia a tu vida y recibiste vida nueva cuando estabas muerto. Esa es la belleza de lo que Pablo está comunicando aquí en estos versículos. Entonces dice, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué significa ese versículo 6 que tengo ahí marcado? Que dice que Dios nos ha puesto a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, a los que hemos sido adoptados como sus hijos, Él nos ha hecho sentar, dice, en las regiones celestiales. Eso lo que significa es que nosotros en Cristo, así como Él está sentado a la derecha del Padre, y eso significa que Él gobierna con toda autoridad, también nosotros hemos sido llevados a esa condición de tener ese perdón de Dios y poder disfrutar las bendiciones de Dios. No significa que en este momento los cristianos ya somos amos y señores de todo lo que existe y que no tenemos por qué aceptar ningún tipo de dificultad, ningún tipo de enfermedad, porque estoy junto con Cristo reinando y no, no es eso lo que significa. Y no me crean a mí, vamos a leerlo ahorita, todo lo que la escritura dice al respecto. Dice que espiritualmente, ¿verdad? Tenemos ya esa aceptación con el Señor y que llegará el momento en que el Señor manifieste su reino por completo y que existirá un cielo nuevo y una tierra nueva y que ahí reinaremos ya plenamente con Él. ¿Ok? Pero aún no ha llegado ese momento. Eso lo vamos a ir viendo después. Versículo 7. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nadie puede orgullosamente decir, ah, vio lo que yo hice para que Dios me salvara. No, dice que esto es por gracia, que esto es por fe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos eh, en práctica. ¿Ok?
Entonces, hemos sido llamados, hemos sido reunidos con el Señor en Cristo Jesús. Y voy a leer unos pasajes más aquí en Efesios por tiempo. Ustedes saben, no lo podemos ver todo, ahí se los dejo a ustedes de tarea, pero vean aquí, eh, voy a leer 4:17. Vean el titulito, por ejemplo, que viene aquí. Voy a leer corrido del 4:17 al 5:20. Eh, Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, ¿ok? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces Pablo les está diciendo, vean, ustedes viven en un lugar en Éfeso donde la gente vive, dice, como los paganos, con ignorancia, dominados por sus deseos, entregados a todo tipo de inmoralidad. Y les dice, ustedes no vivan así, ustedes no pueden ser como esos otros de Éfeso. Y es lo mismo que la palabra de Dios que es viva, es lo mismo que nos dice hoy a nosotros, ustedes no pueden vivir como vive el resto del mundo. Pero ¿por qué es que no pueden? Por lo que el capítulo 2 decía. El capítulo 2 decía que ustedes han recibido vida cuando estaban muertos, que ustedes han sido creados en Cristo Jesús, que son una nueva criatura, que son hechos para vivir en buenas obras. Entonces, si todo lo del capítulo 2 es sí y amén, entonces en el capítulo 4 les dice, ok, no vivan como los demás. Versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo les dice, si esto es así, si ustedes son nueva hechura, son hijos de Dios, quítense en esa vieja naturaleza, vístanse de la nueva naturaleza. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Bueno, y ahí sigue un pasaje, como les digo, bellísimo de todas estas exhortaciones que Pablo da a aquellos que han recibido la vida nueva en Cristo Jesús. Yo no sigo por un tema de tiempo, pero ahí ustedes pueden ir viendo la belleza de todo el mensaje acá en esta carta a los Efesios. Ok, hablemos de los colosenses. Los colosenses, que como ustedes pueden ver aquí en este mapita, también estaban en la provincia de Asia, solo que estaban más hacia el centro de la provincia de Asia, es decir, no tenían la riqueza económica que había en Éfeso, ¿ok? Pero tenían otra cosa.
No eran ricos como en Éfeso, pero aquí eran todavía más religiosos y mezclaban religión y filosofía y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en esa zona, Colosas, hacía muchos años atrás, antes de que se llamara Colosas, en esa zona había existido em, una civilización que se conocía como los frigios. Los frigios era una población que tenían orígenes mezclados entre europeos y indios. Indios de la India, ¿verdad? A veces uno dice indios y piensa aquí en los aztecas, los mayas, los incas, no, indios de la India. Entonces, ahí había dado una mezcla cultural entre la adoración pagana de los romanos, de los griegos y también de las religiones orientales. Entonces, ahí había una mezcla de creencias, una mezcla de religiones, una mezcla de filosofías de todo tipo. ¿Ok? Esta iglesia, los colosenses, no fue fundada por Pablo, así como lo vimos que los efesios sí fueron fundados por Pablo, sino que esta se considera que fue fundada por uno de sus discípulos, muy posiblemente por Epafras o Epafrodito, dicen en otras versiones. Eh, ¿De qué se distinguía esta mezcla cultural que había en Colosas, herencia de ese grupo de los frigios? Bueno, los frigios enfatizaban en su culto experiencias místicas. ¿Qué es una experiencia mística para esta gente de las culturas orientales, de las religiones orientales? Una experiencia mística es tener visiones, ya sean visiones propias o de alguien más o de otra época o de otros lugares, pero tener algún tipo de aparición así, ¿verdad? Mística, espiritual, ellos creían en eso. Y entonces ellos buscaban cómo provocar tener ese tipo de experiencias místicas. Estoy hablando de la gente en Colosas. ¿Cómo era una de las causas que ellos hacían para intentar provocar tener esas experiencias? Largos ayunos, ¿verdad? Largos ayunos, que claramente nosotros podemos decir bien claro, ¿verdad? Con varios días de ayuno, cualquiera ve hasta un unicornio paseando en un arco iris, ¿verdad? Bueno, ellos no lo hacían por un sentido, ni de salud ni de nada, ellos lo hacían por un tema religioso. ¿Ok? Entonces ellos para buscar tener esas experiencias místicas también se iban preparando, tomando largos ayunos o absteniéndose de comer ciertas cosas. ¿Ok? Ellos también buscaban que ellos consideraban que habían espíritus jerárquicos. ¿Qué es esto de los espíritus jerárquicos y los ángeles? Ellos creían en esas falsas religiones que nosotros como seres humanos, en nuestra fragilidad, en nuestra mortalidad, que nosotros no podemos de golpe acceder a lo más cercano a Dios. No podemos, porque somos débiles, porque somos corruptos. Entonces ellos creían que había que ir ascendiendo en escalas con estos espíritus jerárquicos, espíritus intermedios. Y entonces ellos decían, bueno, vamos a adorar a ciertos ángeles, vamos a adorar a ciertos espíritus que puedan interceder por nosotros que estamos aquí para que ellos sean los que eleven nuestras peticiones ante lo divino. Toda esa mezcla de cosas tenía esta gente ahí metida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todas esas culturas frigias y religiones frigias habían influenciado a los judíos que vivían en Colosas. Entonces, cuando muchos de esos judíos comienzan a hacerse cristianos, muchos de ellos siguen siendo
influenciados por esas ideas. Y también ahí estaban los maestros que enseñaban todo eso y que influenciaban a esta gente. Entonces Pablo, estando preso, recibe visitas y entonces Pablo dice, vean, yo les mando a ustedes esta carta para corregir todas estas ideas falsas que a ustedes les han querido enseñar, esas falsas filosofías, todo eso que a ustedes les han querido decir de esos ángeles, de esos espíritus jerárquicos, de todo eso, les escribo esto, ¿verdad? Y así es como viene la carta a los colosenses. Con todo este contexto, ahorita que leamos algunos capítulos, ustedes posiblemente van a decir, ah, qué interesante. Entonces, por eso es que Pablo escribió esto. Esta es una carta bien cortita, son 4 capítulos, pero bien, sustanciosos, donde Pablo entonces comienza hablando de la exaltación de Cristo, donde Pablo entonces habla de la vida nueva en Cristo y la unidad de la iglesia, muy parecido a lo que le dijo a los Efesios. Insiste mucho la nueva vida en Cristo y en el capítulo 4 da algunas instrucciones y saludos finales. Temas principales que encontramos aquí, que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, usted no necesita nada más, no necesita ángeles, no necesita espíritus intermediarios, Cristo es suficiente. Por eso que a mí me gusta tanto una canción que se llama Cristo es el centro. Cristo es el centro de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, ¿verdad? Nos habla de esto y ahorita lo vamos a leer. Bueno, pero también nos habla no solo de que Cristo es suficiente, sino de que Cristo tiene toda autoridad. No hay ningún otro tipo de autoridad que se le pueda comparar a él. ¿Ok? Entonces vamos a leer estos capítulos teniendo esto en cuenta, de que Pablo le está escribiendo a gente que estaba siendo influenciada por esas filosofías, por esas religiones, y entonces Pablo les va a decir, no, solamente Cristo, no, usted no necesita a nadie más. Entonces vean lo que dice acá, voy a leer em, a partir del capítulo 1, versículo 15. ¿Ok? Y eso es considerado como un poema, es como una canción. Entonces vean lo que dice el titulito, la supremacía de Cristo. Entonces Pablo le dice a los colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? El primogénito, y primogénito significa, no como lo quieren malinterpretar los mormones. Ustedes me imagino que han visto los mormones que se ponen así en las paradas de los buses y en ciertos lugares o visitan casas y demás. ¿Qué es la mayor falsa enseñanza de los mormones? Que ellos no consideran que Jesús sea Dios. Ellos consideran que Jesús es el primer hijo de Dios y nada más. Y, y mucho de lo que ellos usan para malinterpretar las escrituras es con este versículo. Porque ellos dicen, ve, la Biblia dice que Jesús es el primogénito. Entonces Jesús es el primer hijo de Dios Padre. No, eso no es lo que significa la palabra primogénito aquí en este idioma original. Primogénito significa que Él es el que tiene la máxima autoridad y que a Él le pertenecen todas las cosas. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces vea lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Estas 4 que vienen aquí, estas 4 declaraciones, son de esos espíritus jerárquicos que ellos
buscaban tener la adoración y el culto, ¿ok? Tronos, poderes, principados, autoridades, ellos lo veían como espíritus jerárquicos con los que había que ir avanzando poco a poco. Y Pablo les dice, ¿saben qué? No, todo, sean tronos, poderes, principados, autoridades. No, no, eso no tiene valor porque todo Jesús es el más poderoso, todo le pertenece a Él, no le hagan caso a esas ideas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, es decir, el que tiene mayor autoridad, el que tiene todo el poder. Vea el versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿Ok? Jesús es Dios también. Y estos también son versículos muy importantes para la doctrina de la Trinidad. Ve este versículo 19. En él habita toda la plenitud de la deidad. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Eh, Leo ahora, aquí Pablo está hablando de su ministerio y comienzo el capítulo 2. El capítulo 2 lo voy a leer todo porque es quizás de los más importantes del Nuevo Testamento. Así de importante es este capítulo 2 de Colosenses. Ven lo que Pablo está diciendo acá. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. La Odisea era la ciudad que estaba cerca de Colosas y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, para que permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Vean lo que Pablo se está diciendo. No se dejen engañar por esos que les vienen a ustedes con otras ideas. Versículo 5. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con vean lo que dice aquí en esta versión, con los principios. Pero vean que aquí el cuadrito explicativo de texto dice que una traducción alternativa de los principios es los poderes espirituales. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo, cuídense con los que los cautivan con esa engañosa filosofía, la que está de acuerdo con los poderes espirituales, esas enseñanzas raras de que hay ángeles que hay que adorar y que hay espíritus y eso, Pablo dice, cuídense de eso, porque eso es conforme a este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No hay otros espíritus, no hay otros ángeles, no hay nada de eso. Es Cristo nada más. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ya no busquen más, ustedes ya la han recibido. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo.
Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. El mismo mensaje que dijo en Efesios. ¿Ok? Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En la cruz Jesús está derrotando cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de falso Dios. En la cruz Jesús los exhibió. Versículo 16, que tiene que ver con el contexto que les enseñé hace un rato. Así que nadie los juzgue, ojo, nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Entonces aquí venían estos judíos que estaban con toda la influencia de estas filosofías y religiones raras y comenzaban a juzgar a los cristianos y les decían, no coman de esto, no coman de aquello, esto sí, esto no, guarde el sábado, viene la fiesta de la luna. Dice Pablo, que nadie los juzgue, que nadie les pueden decir, pero no hagan caso. Versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que presumen, fingiendo humildad y adoración de ángeles. Ve, aquí está lo que les mencionaba en el contexto anterior. Dice que vienen esos que presumen fingiendo adoración de ángeles. Sí, porque no están viendo nada. Esos son puros cuentos, ¿verdad? Les dice Pablo. Ellos presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales, ¿cuáles tales? Esos que vienen fingiendo hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía permanecieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no metas en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría o como dice Reina Valera, apariencia de piedad, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne, es decir, frente a la naturaleza pecaminosa de la humanidad. No, de nada sirve todo eso. ¿Ok? Entonces, capítulo, como les decía, bien, complejo, pero que ya podemos entender un poquito más qué era lo que estaba pasando en Colosenses, a los colosenses y por qué Pablo les dice, vean, tranquilos, nada de eso existe, que nadie los juzgue, ustedes vivan en Cristo. Y por eso vea cómo comienza el versículo 1 del capítulo 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo que eso es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Que él decía, es que ustedes ya están reinando con él. Sí, pero todavía no. Cuando él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria, que es la segunda venida. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal,
inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Que como pueden ver, se parece mucho a lo que venía en Efesios, de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. ¿Ok? Em, no sigo leyendo por un tema de tiempo, pero aquí, como pueden ver, vienen más mensajes eh, que son sumamente convenientes y para que los podamos nosotros estudiar. Y cerramos con una epístola cortita, pero también bastante significativa, la epístola a los Filipenses. A diferencia de Éfeso y de Colosas, que se encontraban aquí abajo en Asia, en la parte que hoy es Turquía, pero en esta parte abajo de Asia, vean dónde queda Filipos. Filipos queda aquí arriba, arriba. Filipos ya era parte de una zona de Grecia, ¿ok? Una zona de Grecia aquí arriba. Entonces, así no lo anoté por aquí, ¿verdad? Filipos, como les digo, ya era parte de Grecia. Em, 4 capítulos. Esta es una carta sumamente corta, son 4 capítulos. El capítulo 1, donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Em, en el capítulo 2, Pablo dice: sean como Cristo en humildad. Capítulo 3, Pablo dice: no acepten a los falsos maestros, esos falsos maestros que los quieren a ustedes obligar a que se anden circuncidando, no los acepten. ¿Va? Que Pablo seguía lidiando con ese tema del judaísmo. Y en el capítulo 4 hace Pablo un llamado final a la alegría y un llamado al agradecimiento. Ya para ir finalizando por temas de tiempo, yo voy a leer un par de pasajes acá muy significativos donde podemos ver estos principales temas teológicos de esta carta a los filipenses, que es la divinidad de Cristo y también la humillación de Cristo. Vean aquí en el capítulo 1, en Filipenses, versículo del 15 al 30, voy a leer aquí en esta parte, dice Pablo: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa, al fin y al cabo? Y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo.
De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimemente por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces Pablo les dice, vean, yo que estoy preso, que todo lo que he pasado, la verdad es que si muero, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque estaré con el Señor Jesús. Pero si permanezco, permanezco por amor a ustedes, para servirles y para enseñarles. Entonces, todo eso es lo que Pablo se está diciendo. Y aquí en este capítulo 2 de Filipenses, que también es de los más importantes del Nuevo Testamento, eh, vean lo que dice el titulito, Humillación y Exaltación de Cristo. Esto es una canción muy, muy bella, lo que ahorita voy a leer, sobre todo el versículo 5 al 11. Entonces Pablo les dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, por naturaleza, no es que llegó a ser después de la resurrección, como algunos malinterpretan, de que Jesús después de la resurrección llegó a ser Dios. Ve lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, la Biblia dice, siendo por naturaleza Dios. Y como lo vimos en el anterior, en Colosenses, siendo Él en la imagen del Dios invisible, ¿ok? Siendo el primero de toda la creación, el que tiene más autoridad, dice que así Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó, como dice algunas versiones, se humilló a sí mismo, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un gran amén podemos decir a esos versículos. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Alégresen, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Vea qué duro lo que Pablo dice aquí. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo así de una forma tan fuerte, tan dura? No se dejen tocar de esa gente que les quiere hacer a ustedes la circuncisión. No le hagan caso a esos maestros falsos. Pero bueno, Pablo les dice así algo muy duro. Cuídense de esos perros. Perro era la forma que usaban los judíos para referirse a los que no conocen a Dios, a los que no adoraban a Dios. ¿Ok? Por eso es que también les decían cerdos, ¿verdad? Por eso era que también recordamos que Jesús dijo, no, no, no den las perlas a los cerdos, ¿verdad? Y también Pedro, en segunda de Pedro dice que el perro se come su vómito y la cerda vuelve al lodo. Eso está hablando de los que no conocen a Dios. Eran términos que los judíos usaban. Pablo dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal,
cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Dice la escritura, por estiércol. Bueno, hay una palabra más fuerte que es la palabra original que Pablo está diciendo aquí. Aquí se pone estiércol, pero ustedes pueden interpretar cuál es la palabra original. Pablo dice, ¿sabe qué? Lo más lindo, lo más maravilloso que usted quiera del mundo, para mí eso es como estiércol comparado con poder tener a Cristo. Dice, comparado a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y ustedes pueden seguir leyendo, ahí habla la ciudadanía del cielo y versículos muy lindos en el capítulo 4. Después de todo eso, Pablo les dice, ¿saben qué? Alégrense. Les vuelvo a decir, alégrense en medio de cualquier persecución, algún peligro que ustedes sufran. Bueno, estas tres que son conocidas, ahí están algunos de los libros del material que he venido usando para este resumen. Ahí después yo se los puedo compartir. Eh, y mis hermanos, mis hermanas, aquí de estas cartas que se conocen como las cartas desde la prisión, lo importante es este testimonio de lo que Pablo está diciendo. Para mí, el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para mí, nada importa. Solo conocer a este Jesús que siendo Dios por naturaleza se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y que toda lengua confiese. Ese es nuestro Señor y Dios, el Padre de todo. No necesitamos ningún otro camino, ni ángeles, ni principados, ni tronos, ni potestades. Pablo dice nada de eso. En Cristo ustedes ya están bendecidos, en Cristo ustedes ya están completos, en Cristo ustedes ya han sido aceptados como hijos de Dios. Vivan entonces despojándose del viejo hombre, vistiéndose del nuevo hombre, busquen las cosas de arriba donde está Cristo resucitado, no pongan su mirada en las cosas de abajo. Este mensaje que Pablo escribió a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses es palabra viva de Dios para nosotros también. Así es que hoy hemos conocido un poquito del contexto histórico, el contexto cultural que nos ayuda a interpretar mejor cuando leemos pasajes como estos y a sacarle el jugo, la riqueza que hay en estos versículos. Así es que les agradezco ahí los minutitos extra. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana, porque por no correr tantísimo, mejor vamos a meter una quinta sesión y nos vemos el próximo lunes para cerrar las últimas epístolas, ¿de acuerdo?